Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esto es recordar a nuestros maestros. En su año número 21 de emisión ininterrumpida. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK por sus siglas. A Jorgito Benjumea, el agradecimiento de cada semana por su labor en la edición del programa, y a ustedes, amables oyentes, la mejor de las bienvenidas. Quienes de ustedes tengan interés en comunicarse con nosotros en aras a las actividades muy diversas y muy amplias que adelantaremos este año, ciclos de conferencias, tanto en Medellín, en Tunja, como en Paipa, seminarios que vamos a realizar, en fin, un amplio conjunto de actividades. Si quieran ustedes informarse y en caso de interesarles vincularse, lo pueden hacer comunicándose a nuestro correo, que procedo a decírselos. Todo en minúscula y seguido: bibliotecafranzkafka@gmail.com. Repito, bibliotecafranzkafka@gmail.com. No está de más decir Franz con Z, Kafka, ambas con K. Hoy es 3 de febrero de 2025. Hace 90 años, el 3 de febrero de 1935, nacía Estanislao Zuleta. Y un 17 de febrero, pero ya del año 1990, esto es hace 35 años, moría Estanislao Zuleta. Por eso he decidido realizar un ciclo que podrá ser de, no sé, 5, 6, 7 programas, todavía no lo tengo precisado, en homenaje a Estanislao Zuleta. Pero lo quiero hacer realizando una evocación crítica del aporte de Zuleta, pues si no sobre el conjunto de la obra, cosa que no podríamos acometer en un programa de esta índole, sí por lo menos en un aspecto muy importante de lo que fue la aportación de él a nosotros en el tema de la educación. Espero pues, amables oyentes, que esta propuesta de trabajo durante los próximos programas entre en el ámbito del interés de ustedes y sobre todo les pueda ser aportativos al abordar un tema tan valioso como el problema en general de la educación. Evocación crítica de Estanislao Zuleta al cumplirse los 90 años de su nacimiento y los 35 de su muerte. Programa número 1. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. He querido titular esta pequeña serie de reflexiones que quiero ofrecer sobre un aspecto del aporte intelectual de Estanislao, lo he querido titular
evocación crítica. Y deslindemos esos términos para que los entendamos y a partir de entenderlos poder entonces precisar cuál es el horizonte que voy a seguir en el abordaje de lo que nos legó Zuleta, particularmente sobre el ámbito de la educación. La palabra evocación atañe a recordar a alguien, traerlo a la memoria, hacer una remembranza suya, una rememoración, una recordación. Es claro, pues, inicialmente he dicho que lo que pretendo es que traigamos hasta nosotros, que traigamos hasta nuestra memoria, que recuperemos el recuerdo de Estanislao Zuleta. Pero a ese término evocación yo le quise anexar el término crítica. Si la evocación me dirige hacia el pasado, como una añoranza de algo acaecido, y la palabra añoranza tiene que ver con la tristeza, con la pérdida de una persona que nos causa pena, y eso es importante que uno lo resalte. Los seres humanos nos dirigimos al pasado en pos de aquellos seres que nos fueron importantes, significativos, que nos marcaron y que hoy ya no están con nosotros. Y obviamente la ausencia de esos seres valiosos y significativos produce un toque de tristeza, un deje de pena en quien evoca. Tendría que ser alguien absolutamente intrascendente para que uno permaneciera impertérrito. La evocación que haré de Zuleta es una evocación que junto con otros sentimientos que más adelante enunciaré, acarrea eso de la pena, de la conciencia de la pérdida, de sentir tristeza por no contar, por ejemplo, hoy por hoy, con la palabra lúcida, inteligente, original, propia de alguien como Stanislao. Pero venía diciendo que yo a la palabra evocación le quise conectar la palabra crítica. ¿Y qué entiendo yo por crítica? Para poder encuadrar bien lo que voy a adelantar con Zuleta en estos programas. Yo por crítica entiendo la actitud y el proceder por el cual uno se dispone a realizar un examen analítico en el sentido pues, de analizar, de encontrar los elementos, disgregarlos, examinar esos elementos. Ese examen pues analítico, racional, con lo cual estoy señalando que una crítica de la índole que yo quiero ofrecer trata de encontrar en el ejercicio de la racionalidad su despliegue y fundamentado, en el sentido de que tenga soportes conceptuales que ameriten realmente que se adelante una crítica aportativa a lo que ha sido el legado que hemos recibido, en este caso de un maestro como Zuleta. Ahora, ese examen analítico, racional, fundamentado, que propongo pues como aspecto crítico, debe derivar, y es lo que se espera de toda crítica pues que realmente sea seria, a proposiciones de respaldo a aquello que uno está examinando críticamente, si es que da para respaldarlo. Complementación, si es que lo que uno encuentra es que lo examinado está bien, pero insuficiente. Pero también a objeciones, es decir, a formas de no estar de acuerdo con algo,
o incluso de rechazo de aquello que se sometió a examen, de lo que se planteó y que uno puso bajo la lupa de su examen crítico. Por eso, la crítica es una ponderación del valor y de la validez de lo que se le ha propuesto a uno. Y eso es lo que yo pretendo hacer con alguien que de entrada señalo tengo en la escala de la más grande valoración por el efecto magisterial suscitado sobre muchos, pero en este caso tengo que hablar en primera persona porque Estanislao Zuleta fue mi maestro, y cuando uno ha tenido la fortuna de tener un maestro en la vida, las huellas de ese maestro, marcadas para el caso mío en mi juventud, continuaron a lo largo de toda mi vida hasta la vejez. Y en gracia a lo recibido por Estanislao, yo puedo guardar la gratitud porque vivir ha sido una cosa con las enseñanzas de Zuleta y hubiese sido otra muy distinta si no hubiese tenido la oportunidad de toparme con él. Pero el caso mío es un caso entre otros. Por eso la evocación a Zuleta va a ser, y más adelante lo precisaré, de un lado, nacida esa evocación del amor, la gratitud y la admiración por el maestro, y de otro lado, crítica en el sentido de trazar algunos desacuerdos, de situar algunas imprecisiones en las formulaciones de Zuleta, de ubicar algunas limitaciones en lo que planteó, porque la forma precisamente de valorarlo y de respetarlo es tomarlo tan en serio que se examina la solidez de lo que planteó y allí donde uno encuentre fisuras o incoherencias, enunciarlo en aras precisamente de poder fortalecer por vía de la prosecución del razonamiento lo que fue el legado suyo. Entonces es evocar a Zuleta y hacerlo críticamente, repito, afirmando algunas tesis suyas, confirmándolas, pero también constatando imprecisiones, limitaciones, insuficiencias, y eventualmente, de ser posible, aportando líneas de desarrollo a las proposiciones que él hizo. Esa es la forma de traerlo al recuerdo. Y eso es muy importante porque al uno querer destacar lo que ha significado para la existencia, tanto propia como de la sociedad donde uno ha vivido, de lo que nos ha entregado, en este caso, un hombre, que ya no lo tenemos y que uno no puede dejar de pensar qué estaría diciendo ahora, que a nadie más se le habría ocurrido y que ya uno nunca escuchará simple y llanamente porque no existe esa voz, esa voz o esa mano que lo escribiera. Entonces hay una conciencia de pérdida. Toda evocación de verdad sobre un ser que ha jugado un papel importante en la cultura o en la vida personal de uno es la conciencia de la pérdida. Es la conciencia de lo que ya nunca se logrará porque nadie más podrá estar en el lugar en que él hubiese estado para enunciarlo. Y eso es lo que entonces marca la tristeza, la añoranza y la melancolía. Porque es que estas palabras no son malditas. Esta cultura, en su pobreza espiritual, casi que ha desterrado de los sentimientos humanos estas manifestaciones, añorar, tener melancolía,
Y una cosa es que eso se vuelva tan absorbente que uno quede capturado en esa vivencia, en la melancólica, en la de la añoranza o en la de la tristeza, y otra cosa es que eso con la pena que nos suscita sea un pago para poder mantener vivo en el recuerdo a aquel a quien tanto le debemos. Porque me parece que es importante que emprendamos inicialmente nuestra senda partiendo de un punto. ¿Qué pasa con nuestros muertos? ¿Dónde están nuestros muertos? Y cuando digo dónde están, no estoy pues aludiendo a ninguna visión metafísica de que se encuentren corpóreamente o en un hipotético espíritu en otro lado, no, sino como una imagen. Y aquel que tanto me importó y que ya falleció, ¿qué lugar tiene? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con nuestros muertos? Y en mi opinión hay por lo menos tres destinos, y en este caso pues ya centrándome en alguien que como Estanislao era un intelectual y entonces lo vamos a valorar inicialmente en esa dimensión intelectual suya. Digo que hay tres destinos que se abren para nosotros los humanos con la muerte, incluso con nuestra propia muerte. El primer destino es que para el 99,999999 y sigan con yo no sé cuántos más 99 por ciento de los seres humanos, la muerte, esa que se ejecuta en nuestro organismo y que se constituye como la pérdida efectiva y para siempre de la vida, sin retorno y sin restauración posible. La muerte, esa pues acaecida en nuestro cuerpo, se redoblará con una segunda muerte, que es el olvido eterno en el que estaremos sumidos. Yo tengo conciencia que decir esto pues no es de muy buen gusto, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida del ser humano no está hecha para que las cosas sean tal como nosotros quisiéramos. Y si hemos de morir, y eso es algo que decimos formalmente, pero nos lo creemos muy poco, siempre hablamos retóricamente de nuestra muerte, y por eso la filosofía y el arte son tan importantes porque nos ayudan a creer efectivamente que somos mortales, a asumirnos efectivamente como mortales. Y quien se asume como mortal, entonces no dilapida la vida. Quien se asume como mortal sabe que su tiempo por finito, por irreversible y porque no tiene posibilidad de segunda oportunidad, ese tiempo tiene que vivirlo de tal forma que le dé a la vida la mejor destinación posible. Todo esto lo podríamos después examinar y si no se puede en estos programas, seguramente yo lo desarrollaré en el ciclo que he llamado, pues de conferencias que he llamado El amor, la muerte y el mal. Digo entonces algo duro, duro para cada cual de nosotros, y es que al morir rápidamente caerá sobre nosotros una segunda muerte, que es la del olvido, que seremos polvo del polvo. A mí no se me escapa que la gente se hace ilusiones de mucha índole, y eso está bien. La gente piensa que, y lo dice, no, es que hay que pasar por la vida dejando algo, una huella. Y de verdad no lo digo en forma ni irónica y mucho menos burlesca.
Yo creo que somos una criatura que tenemos que encarar un destino muy difícil de asimilar. Y pienso que las ilusiones con las cuales la gente intenta paliar la dureza de esa verdad, pues no se pueden volver objeto de mofa o de menosprecio. Pero esas son ilusiones vanas. Yo oigo, por ejemplo, gente que dice, no, porque es que uno, digamos, tras la muerte se sostendrá en los hijos y entonces piensa que los hijos harán el hilo de un recuerdo suyo. Pero basta que uno se detenga un momentito a pensar en eso y rápidamente se percata de lo vano de esa ilusión. Porque, como decía yo hace unos días en otro lugar, si yo le preguntara a cualquier oyente, o ese oyente me preguntara a mí, y háblame de tus tatarabuelos, pues con absoluta seguridad que ni el que me oye, a quien yo le formulara esa pregunta, hey, háblame de tus tatarabuelos o ese pedido, o que él me lo hiciera a mí, podríamos responder simple y llanamente porque no sabemos quiénes fueron nuestros tatarabuelos. Y seguramente pudieron ser personas como nosotros, queridas, buenas, bien intencionadas, luchando la vida con denuedo, pero también con altura. Y hoy ya no los recordamos, o quién recuerda los miles y miles y miles y miles de millones de seres humanos que han muerto desde que la humanidad está en el planeta. No, la humanidad tiene que encarar una dimensión trágica y es su desaparición ineluctable, no solamente en el acto del fallecimiento, pues físico orgánico, sino en que rápidamente estaremos perdidos del recuerdo. Y ahora se me viene a la memoria que yo también decía una vez usando una imagen, yo decía, si hoy, que es 3 de febrero del 2025, yo cambiara una cifra, la centena, y en vez del cero en el orden de las centenas, yo pusiese un uno y dijéramos entonces 3 de febrero del 2125. No solamente yo que soy un hombre viejo, sino quienes me escuchan, por jóvenes que sean, ya no estarán. Hace rato no estarán, pero no solamente no estarán ya, físicamente habrán muerto, sino que seguramente quienes les hayan sucedido en la vida, hijos, etcétera, también habrán muerto y el olvido habrá campeado ya sobre todos. Ese es un punto muy trágico de la vida humana, difícil y dolorosa, pero hay que tenerla presente. Y esto lo estoy planteando pensando en cómo evocar a alguien que ha muerto como Stanislao Zuleta, que ha muerto físicamente, y cómo conseguir que Stanislao Zuleta no caiga en la segunda muerte, la muerte que tiene que ver con el olvido, que creo que es lo que viene amenazando con lo que fue el legado de su obra, pero esa será la tarea pues que habremos de examinar. Al uno plantear una evocación crítica de Stanislao, traerlo al recuerdo para sopesar los méritos de lo que nos legó intelectualmente, a mí no se me escapa que hay que ser también proporcionados y que una cosa que hay seres, y ese sería un segundo destino, que en gracia a su obra, y aquí permítanme poner un momentico al lado de Stanislao para ir a ese segundo destino que nos aguarda a los seres humanos o a algunos seres humanos, a un poquitito, a una pequeñísima porción de la humanidad, y es que en gracia a su obra trascendente, a ellos los recordaremos. ¿Qué quiere decir trascendente? De valor más allá de ellos y de su tiempo, que lo que hicieron
deja un efecto que sigue siendo valioso para los que lo recogen a posteriori a ellos. Entonces lo que hicieron sigue afectando a los seres humanos posteriores. Un ejemplo extremo, pues Platón murió hace 2500 años. Bueno, aquí estoy yo diciendo la palabra Platón y con ella estoy evocando un pensador y podríamos hablar de los diálogos de Platón, etc. Quiere decir que Platón está entre nosotros a través de su obra. Muy poquiticos seres humanos logran ir más allá de sí mismos en una obra, del orden que fuere. Generalmente nuestro obrar, por digno, por honrado, por valioso incluso que sea, tiene el tiempo de perecimiento equivalente al de nuestra propia existencia corporal. Pero hay algunos que logran esa trascendencia. Sin embargo, en ese trascender, en mi opinión, hay que plantear también en forma proporcionada cuál es el alcance de esa trascendencia. Una cosa es, ya lo dije, Platón, Shakespeare, Cervantes, Beethoven, no sé, o todos aquellos hombres y mujeres que han participado en las grandes transformaciones de la sociedad. Y otra cosa, que los efectos de trascendencia sean locales, que no tengan un corte universal, sino que estén más bien situados en el orden de lo local. Y pienso que eso es lo que se podría decir de Zuleta, que Zuleta, siendo un hombre muy brillante, muy agudo, muy inteligente y muy original, la factura de su obra no alcanza para ser una factura que logre mantenerse en el tiempo haciendo un cubrimiento universal, como lo podrían hacer pues tantos pensadores que ya he mencionado. Esto tiene que ver con la escala también de la humanidad, así como muchos seremos polvo del polvo y de nosotros no quedará absolutamente nada. Hay otros que son tan grandes que consiguen afectar a la humanidad en todos los contextos donde alguien tenga acceso a su obra. Y hay otros, digamos que su perímetro de incidencia es eso que yo quiero llamar pues como local. Esa es la segunda posibilidad, es decir, que mientras unos estamos condenados al perecimiento absoluto, otros están en gracia a su capacidad y a su calidad en orden de un permanecer que sin embargo no es un permanecer de plena satisfacción. ¿Por qué? Pero esto ya lo voy a tener que dejar para el próximo programa, porque incluso lo trágico del ser humano se plasma, se concreta en aquellos seres que alcanzaron una obra de gran envergadura, que ni siquiera ahí, en ellos, el ser humano logra escapar a esa marca trágica que la vida impone y que tiene que ver esencialmente con la pérdida del goce de vivir. Pero voy a ir dejando ahí para poder darle término al programa y lo retomaré exactamente en este punto para poder desarrollar lo que les acabo de formular. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.